Bueno, todos la conocen a Estefanía, ¿no es cierto? Es la profe que es nueva, se incorporó este semestre. Habían hecho el ejercicio de cloruro de amonio. Quería hacerle unas consideraciones en base a ese ejercicio. La primera, que cuando nosotros resolvimos ese ejercicio, supusimos una serie de cosas. La primera es que la sal, esto es una sal, se encontraba completamente disuelta en agua. Y con disuelta nos referimos a que nosotros teníamos el cloruro de amonio en estado sólido y que hubo un proceso de disolución en el cual el cloruro de amonio se encontraba acuoso, ¿sí? Esto se llama disolución, y acá se forma un par iónico. Un par iónico sería como tener esta sal, que es una cajita, rodeada de moléculas de agua, pero no disociada. Esto en realidad es un equilibrio químico, nosotros supusimos que está completamente desplazado hacia la derecha, y por otro lado, también supusimos que hay una completa disociación, es decir, que este par iónico se rompe para dar el ion amonio y el ion cloruro. Por otro lado, cuando resolvieron el ejercicio, solo tomaron en cuenta cómo interactuaba el amonio con el agua. Yo les quería preguntar por qué en ningún momento tomamos a la reacción entre el cloruro y el agua. ¿Alguien sabe por qué? ¿Nadie? Porque es irreversible. ¿Cómo que sí? Digamos, yo tengo la pregunta viene es si tengo una condición de equilibrio o no. Yo sí, o por qué no tomamos en consideración cómo el cloruro puede llegar a reaccionar con el agua para generarme un cambio en el pH en el medio, porque todo este ejercicio apuntaba a que uno predijera cuál iba a terminar siendo el pH de la solución. Pero el pH me lo está dando el amonio, ¿Y no por el qué no el cloruro. cloruro? Porque no tiene la fuerza suficiente para extraerle un protón al agua. Bueno, Es un ácido fuerte. el cloruro es la base conjugada de qué ácido fuerte. No, es una base extremadamente, el cloruro es una base extremadamente débil. Por eso no vuelve a formar nuevamente su ácido. Bien, ahora si nosotros seguimos, supongamos que nosotros no sabíamos eso y decimos, bueno, se me ocurre ver cómo interactúa el cloruro con el agua, hacemos lo siguiente, tenemos cloruro más una molécula de agua, me termina dando ácido clorhídrico más hidróxidos acuosos, ¿sí? Nosotros sabemos bien que este equilibrio está completamente desplazado hacia la izquierda, por eso que no lo tomamos en consideración. Pero ahora sí lo vamos a tomar en consideración para ver qué pasa. Ahora, tenemos ácido clorhídrico, o sea, lo que vuelvo a hacer es reescribir este producto, ¿sí? Y lo hago interactuar con agua porque está en un medio acuoso, por lo tanto va a interactuar nuevamente con agua, y sabiendo que el ácido clorhídrico es una base fuerte, es un ácido fuerte, perdón, lo que va a terminar pasando es que se me va a generar protones, hidróxidos y nuevamente cloruros acuosos. Si nos fijamos bien, otra cosa que el equilibrio, el equilibrio de disociación del agua, la autoprotólisis. Es por eso que por cada oxidrilo que me generó esta reacción, se me genera un protón o un hidronio que me compensa la situación. Es por eso que no los tomamos en cuenta, porque en general, o en este caso en particular, no me genera un cambio en pH, ¿sí? Por cada hidróxido generado se me generó un hidronio, por lo tanto se cancelaría el efecto. Y si seguimos más adelante, esa es la razón por la cual solo tomamos al amonio, ¿sí? Y es como decía Marcelo, el cloruro es una base conjugada extremadamente débil, por lo tanto no va a reaccionar con el agua. ¿Quedó claro eso? No sé, no. Sí. ¿Sí? Fíjense que si yo empiezo a sumar estas ecuaciones, me termina dando esto, con cloruros, ¿no? Es por eso que no lo tomamos en cuenta, y sí tomamos en cuenta el amonio, porque es la única especie capaz de interactuar efectivamente con el agua para cambiarme el pH. ¿De qué manera lo hace? Bueno, tengo una molécula de amonio, tengo un ion amonio, y reacciona con el agua para darme, este es el amonio, es el ácido conjugado del amoníaco, entonces amonio más agua me termina dando amoníaco más protones. Por lo tanto, ¿cómo ustedes esperarían que sea el pH resultante de la solución?
¿Alguien sabe? A ver, está en el chat. Ahí los veo. Bien, menor a 7. Acá alguien me dice que se escucha re bajo. Voy a tratar de acercarme más el micrófono. ¿Ahí se escucha mejor? Un poco Sí. mejor. Sí. Sí, decía que como en la condición de equilibrio el ion amonio está desprendiendo un protón, está generando un hidróneo, entonces me está dando una solución de carácter ácido. Bien, perfecto. Una cosa importante, no es que el amonio lo desprende así como así. Para que el amonio transfiera, en realidad lo que pasa es que el amonio le transfiere un protón al agua, ¿sí? Es un mecanismo del tipo de contacto. David se los había comentado que para que exista un ácido debe existir una especie capaz de aceptar ese protón que actúe, por lo tanto, como base, ¿sí? No es que el amonio lo libera y alguien eventualmente lo agarra, sino que se precisa del contacto entre el amonio y el agua, ¿sí? Se va a haber un par ácido-base. El amonio actúa como ácido porque hay una molécula de agua, o el agua, mejor dicho, que es capaz de aceptar ese protón. ¿Eso se entendió? Claro, pero cuando el ion amonio, como está solvatado, como está rodeado de moléculas de agua, va a captar una de esas moléculas de agua, sea por el ángulo, por el impacto, por lo que sea, va a captar ese hidrógeno para formar el ion hidróneo. Bien, pero eso se capta porque el agua es capaz de aceptarlo. Bien. ¿Sí? Eso es importante. Y la constante de acidez de la reacción no es otra cosa que, como ustedes bien saben, productos que tenemos como producto amoníaco y protones divididos reactivos, que el reactivo es el amonio, ¿sí? No colocamos el agua en las constantes porque el agua se encuentra en exceso. Entonces la concentración de agua es prácticamente constante a lo largo de toda la reacción. Es por eso que el agua no interviene en las constantes, ¿sí? Creo que alguien en la clase pasada, no me acuerdo cuándo, había consultado por qué no poníamos el agua. Bueno, porque el agua está tan en exceso con respecto al resto de las otras especies que se considera que su concentración es prácticamente constante. Esa es la razón. Sí, uno de los que había consultado fui yo. Una pregunta, si puede ser. Sí. El amonio es el ácido conjugado del amoníaco, que es una base débil. ¿Sí? Sí. Ahora, yo cuando tengo que identificar las especies y armo el par conjugado, Sí. del lado de reactivos al amonio, ¿yo lo llamo ácido conjugado o lo llamo ácido? Podés llamarlo ácido, diciendo que es el ácido y que tiene una base conjugada que se llama amoníaco. O también podés decir que es el ácido conjugado de la base amoníaco. Claro, esa parte a veces es donde yo me termino perdiendo. En este caso, como está escrita esta ecuación estequiométrica, el ion amonio es un ácido cuya base conjugada es la base El amoníaco. amoníaco. Sí. Y para el caso del agua, el agua es una base cuyo ácido conjugado sería ¿cómo se llama? El hidrógeno. Sí, Ay. perfecto. Digamos un poquito, ustedes vieron con Elena también la relación, a ver si me lo pasa. Esperen un segundo. Ustedes vieron la relación entre la constante de acidez y la constante de basicidad. Yo esto lo encontré en un libro, así que nada, ya lo vieron en la clase pasada de cómo transformar, si por ejemplo ustedes tienen la constante de acidez y necesitan la constante de basicidad, cómo obtener ese valor. Básicamente lo que ustedes tienen, acá tienen la demostración de por qué vale eso, ¿sí? De por qué Kw, que es la constante del agua, Kwater, es igual a la multiplicación de la constante de acidez por la constante de basicidad. Es decir, que si ustedes en una tabla tienen K sub A, o sea, constante de acidez, y necesitan conocer la K sub B,
lo único que tienen que hacer es dividir a K-Water, que es 1 por 10 a la menos 14, dividido la constante de acidez, ¿sí? De esa manera obtienen K sub B. Esto lo quería que les quede así, para que lo tuvieran, porque justo habían hablado de ello la clase pasada. ¿Eso se entendió? Sí, acá te voy a ver el chat. Perfecto. Sigamos adelante con el ejercicio. Por alguna extraña razón no me los pasa las slides así. A ver. Paciencia, apretá varias veces. Sí, estoy apretando la... No sé, como que la computadora está haciendo lo que yo quiero que haga. Ahí va. Voy a ahí tener va. que sacar como debe ser, nunca hace lo que yo quiere. Bueno, sigamos con el ejercicio. Otra de las sales que me dan, a ver, es el nitrato de calcio, y me pide que yo prediga cuál va a ser el pH de la solución, ¿sí? ¿Cuál va a ser el pH final? Si es ácido, básico o neutro. ¿Alguien me puede decir cuál va a ser el pH final? Va a predecir si va a ser ácido, neutro o ácido para esta reacción. Yo tengo nitrato más agua, está en equilibrio con ácido nítrico y con hidróxidos. Bueno, pensemos una cosa, el ácido nítrico, ¿qué tipo de ácido es? ¿Puede ser fuerte? Y si es un ácido fuerte, ¿qué es su base conjugada? Es débil. Bien, ¿y qué nos Extremadamente pasaba débil. con el cloruro en el ácido clorhídrico? También. ¿Y nos daba qué? Ahí se escucha mejor. Más fuerte, de verdad, chicos, lo tengo al máximo esto. Y si yo pongo... Está bien. Si yo pongo cloruro de sodio en agua, ¿sí? ¿Qué tipo de... ¿A qué pH arribo? ¿Me da un pH ácido, básico? Básico. ¿Básico o neutro? No le va a cambiar, digamos. No va a cambiar el pH, da neutro, ¿sí? Porque dijimos, el cloruro es la base conjugada de un ácido extremadamente fuerte, por lo tanto no interactúa con el agua. Bueno, lo mismo le pasa al nitrato, ¿sí? Es tan fuerte el ácido nítrico que este equilibrio en realidad está completamente desplazado hacia la izquierda. Es por eso que no tengo un cambio de pH. ¿Sí? Lo más probable es que me dé neutro esta sal. Si tengo algún tipo de cambio de pH, va a provenir preferentemente del calcio, pero eso no lo vamos a ver nosotros, ¿sí? Lo único que tenemos que fijarnos en este tipo de ejercicios es ver con qué estamos trabajando, ¿sí? En este caso, base conjugada de un ácido fuerte no interactúa, en realidad sí interactúa con el agua, pero no me termina dando un cambio de pH. Por lo tanto, uno esperaría que la solución sea neutra, a diferencia de lo que pasó con el cloruro de amonio, donde el amonio sí me generaba un cambio de pH, ¿sí? Al interactuar con el agua. ¿Eso se entendió? Sí. Sí, bien. Una cosa que para practicar un poquito cómo calcular pH de soluciones, supongo que algunos ya empezaron a hacer la guía, quizás alguno de ustedes se encontró con algunos problemas al momento de plantear cómo calcular el pH de una solución. Entonces se me ocurrió un ejercicio que dice así, está acá escrito el enunciado del ejercicio, que me pide calcular el pH que tendrá la solución tras poner 3,3 gramos de nitrito de calcio en medio litro de agua, sabiendo que la masa molar del nitrito de calcio es de 132 gramos por mol. La reacción, la primera es, como dijimos antes, vamos a suponer que todo el nitrito de calcio se disocia en los iones que lo constituyen, esto es una sal. Entonces, de acuerdo a la estequiometría, me da que 1 mol de nitrito de calcio me terminan dando 2 moles de nitrito acuoso más 1 mol de calcio en solución. Y por el otro lado, el nitrito es la base conjugada ¿de qué ácido? ¿Alguien sabe? Nítrico.
Más o menos, no, el ácido nitroso, es este Nitroso. ácido, acá está. El ácido nítrico es este, ¿sí? Y su base conjugada está el nitrato, que ya dijimos que es muy débil. Entonces tenemos el nitrito con agua, está en equilibrio con ácido nitroso más hidróxidos en solución. Entonces, ¿qué es lo primero que a ustedes se les ocurre que hay que plantear en este ejercicio? Porque lo único que yo sé es cuántos gramos puse en medio litro de agua. Entonces, ¿qué es lo Tengo que primero? calcular las concentraciones para poder, y tengo que calcular las concentraciones por un lado con el ácido, no, el nitrito de calcio. Voy a tener el ion calcio y el ion nitrito, y en función del ion nitrito tengo que calcular qué concentración voy a tener en el equilibrio de la reacción con el agua. Y ahí puedo calcular el pOH y al pKW le resto el pOH y tengo el pH. Bueno, vamos por partes. Lo primero que tenemos que... ni siquiera esperen un segundo. Ahí, Mientras podrían ir ahí está. calculando. Habría que plantear primero si es un ácido débil o fuerte y ahí plantear la constante de equilibrio y una cuadrática que termina dando para resolver. ¿Cómo, perdón? Que el ácido nitroso es un ácido débil. Sí. O sea, habría que plantear la situación inicial y después la situación en equilibrio, y después te quedaría, digamos, uno busca la constante en la tabla de datos, y en base a eso calculamos las concentraciones. Bueno, pero vamos a llegar a ese punto. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es saber cuántos moles de nitrito de calcio pusimos, porque nosotros resolvemos este ejercicio con concentraciones molares. Entonces, para tener una concentración molar, primero necesito calcular los moles de nitrito de calcio que tengo, ¿sí? Al menos los que puse inicialmente. Los moles de nitrito de calcio se calculan como la masa de nitrito de calcio que yo puse, que son 3,3 gramos, dividido el mR. Si nosotros hacemos eso, nos va a dar que tengo 0,025 moles de nitrito de calcio. Eso es lo que yo puse inicialmente. Bien. La segunda pregunta que me tengo que hacer es ¿en cuántos moles en cuántos litros puse esos moles de nitrito de calcio? De esa manera voy a obtener una concentración molar, ¿sí? Lo tengo en medio litro. Exacto. Entonces el valor que yo obtengo en moles, los 0,025, es por 2 para obtener por litro. Eso me está dando 0,05 molar, sería la concentración. Bien, espera que termino de redondear la idea. Hay dos formas de hacerlo esto. Una forma es utilizando la regla de 3 simples, que ustedes ya lo conocen, que no es otra cosa que decir lo siguiente: si en 500 mililitros tengo 0,025 moles de nitrito de calcio, ¿cuántos moles tendré en 1000 mililitros, que es el equivalente a un litro? Si hacen la cuenta, les da 0,5 molar, tal cual dijo Marcelo, multiplicar por 2, termina siendo análogo multiplicar por 2. La segunda forma que ustedes tienen para resolver el ejercicio, para resolver esto, es agarrar y poner la cantidad de moles dividido en cuántos litros tienen esos moles, ¿sí? Perdón. Faltó un 0, me parece. La concentración es 0,05 molar. Sí, tenés razón. De hecho, creo que más adelante, sí, tenés razón, es 0,05 molar. Hay un error ahí. Y la segunda forma es hacer de esta manera: la cantidad de moles dividido en cuántos litros tengo esos moles. Lo importante es que si utilizan esta manera, expresen el volumen en litros. Si ustedes lo expresan en mililitros, no les da. Entonces, si tienen dudas de la segunda forma, háganlo de la primera forma, que no falla, ¿sí? Que es con regla de 3 simples. Si ya están más cancheros con la segunda forma, es una buena manera de hacerlo. Entonces, bien, lo tercero que nos tenemos que plantear es qué relación hay entre los moles de nitrito de calcio y los de nitrito, porque básicamente el que va a terminar interactuando con el agua para generarme un cambio del pH, que es lo que a mí me interesa conocer en este problema, es el nitrito. Entonces, si nosotros nos fijamos en la
reacción o en la ecuación tenemos que por cada mol de nitrito formo por cada mol de nitrito de calcio formo 2 moles de nitrito. Entonces, yo ya sé la cantidad de nitrito de calcio que tengo, por lo tanto, acá está, por cada mol de nitrito de calcio obtengo 2 moles de nitrito, entonces 2 veces la concentración de nitrito de calcio va a ser igual a la concentración de nitrito que me da 0,1 molar. ¿Hasta acá estamos todos bien? Sí. ¿Sí? Bien, sigamos. Ahí está. Entonces, tengo que calcular el pH para una solución 0,1 molar de nitrito, de acuerdo con esta reacción. Vamos a hacer una tablita, porque quiero ver cuáles son las concentraciones en el equilibrio, ¿sí? Entonces yo sé que inicialmente tengo 0,1 molar de nitrito, todo lo que tenía inicialmente está acá. Dejo evolucionar el sistema hasta que alcance el equilibrio y me pregunto cuál va a ser las concentraciones de equilibrio, porque con esas concentraciones de equilibrio voy a ser capaz de conocer el pH de la solución. Entonces, inicialmente lo tengo todo como nitrito y no tengo nada como ácido nitroso. En el equilibrio, ¿sí? Lo que yo llamé final, ¿cuánto voy a tener de nitrito? ¿Alguien sabe? Más allá de que está escrito acá. Y de nitrito voy a tener menos porque yo voy a estar, digamos, la base va a estar entrando en equilibrio con su ácido. Bien, Entonces, a medida que se genera el ácido, se va reduciendo la base, va a disminuir la concentración. Bien, y yo sé que por cada mol de nitrito que tengo se genera un mol de ácido nítrico. Por lo tanto voy a tener 0,1, lo que tenía inicialmente, menos X. ¿Y cuánto se me va a generar de ácido nítrico? X. ¿Sí? Es lo que tiene inicialmente menos lo que se transformó a ácido nítrico, y acá tenemos la concentración de ácido nítrico, que la ponemos X de equilibrio o X porque no la conocemos por lo pronto. Tomando esto en consideración, estas concentraciones, nosotros vamos a ir a la constante de basicidad, que es esta expresión, fíjense, productos, ácido nitroso, hidróxidos, nitrito, y voy a reemplazar lo que hasta ahora conozco. Es decir que la concentración de ácido nitroso es X de equilibrio por la concentración de hidróxidos dividido 0,1 menos X de equilibrio. ¿Sí? Que esa es la concentración de nitrito. Esperen que veo el chat. ¿Se tildó? No. ¿No? Porque alguien preguntó por el chat si se había tildado. No, va bien. Entonces, fíjense que hasta ahora, por lo pronto yo no puedo resolver esta cuadrática. Alguien había mencionado antes que nos iba a terminar dando una cuadrática y que tenía que sacarle las raíces. ¿Qué me está faltando? Saber cómo es la concentración de oxidrilos. ¿Alguien sabe a qué va a ser igual la concentración de oxidrilos? ¿A qué especie presente acá va a ser igual la concentración de oxidrilos? ¿No sería la autoprotólisis del agua? O sea, uno quiere la reacción de la autoprotólisis. No, pero la concentración de oxidilo tiene que ser exactamente igual a la concentración del ácido que se me está formando. Bien, eso es una aproximación, ¿sí? Acá está escrito, en este punto hacemos una aproximación que consiste en decir que todos los oxidrilos presentes en el medio provienen del equilibrio entre nitrito y ácido nitroso, y no de la autoprotólisis del agua. Porque es verdad, nosotros cuando tomamos en consideración estos equilibrios, nos estamos olvidando la autoprotólisis del agua. Lo que pasa es que de acuerdo a las concentraciones que tengo y a las constantes de basicidad o del equilibrio, son mucho mayores que las que me da el agua, entonces la proporción, la mayor parte de los oxidrilos que voy a tener en solución van a provenir de esta reacción y no del agua. ¿Sí? Eso es una aproximación. Y ahí viene lo que dijo Marcelo, es decir, bueno, entonces como si todos provienen, o la gran mayoría de ellos, o mejor dicho, vamos a suponer que todos provienen de esta reacción, entonces es de esperar que la concentración de oxidrilos sea igual a la concentración del ácido nitroso, de acuerdo a esta reacción.
haciendo esa aproximación y viendo la reacción esta, llegamos a que la concentración de ácido nitroso es igual a la concentración de oxidrilos, pero nosotros sabíamos que la concentración de ácido nitroso la habíamos llamado X de equilibrio. Hacemos esto, entonces la concentración de oxidrilos es X de equilibrio, y ponemos esto en la constante de basicidad. Y ahora sí tenemos la ecuación, tenemos la ecuación para una cuadrática, porque fíjense que mi única incógnita es quién es X. Yo esto lo puedo resolver, y de hecho lo sabemos resolver, que es con esto. ¿Se entendió? Avísenme por el chat si se entendió. Sí, una pregunta. Sí. La filmina que estamos viendo, Sí. ¿es la continuación de la filmina anterior? Yo digo por el cálculo del pH en una solución de 0,1 molar, pero no es la misma concentración que teníamos en la filmina anterior. Sí, de hecho, sí. Terminaba 0,05 por 2, 0,1. Ah, listo, bien. Por eso. Sí, sí, Resolvemos esta cuadrática, tomamos siempre la raíz positiva de la cuadrática, es decir, menos b más esta raíz, ¿sí? Nunca tomamos el valor negativo porque concentraciones negativas no tienen sentido, así que siempre tomamos la raíz positiva. Si hacen ustedes las cuentas, ¿sí? Y sabiendo que la constante de acidez es de 4,3 por 10 a la menos 4, y yo acá les puse la constante de acidez porque ustedes ya saben cómo pasar de constante de acidez a constante de basicidad, lo vimos antes, que es 1 por 10 a la menos 14, dividido la constante de acidez, me da la constante de basicidad. Y si ustedes hacen las cuentas de esta cuadrática, lo primero que el X de equilibrio no es otra cosa que la concentración de hidróxidos y también de ácido nitroso, y les va a dar que la concentración de hidróxidos es 1,52 por 10 a la menos 6 molar. Profe, perdón, no entendí cómo Sí. planteaste la cuadrática. La cuadrática es, ustedes tienen la constante de basicidad de esta manera, ¿vieron que acá tengo dividiendo 0,1 menos X de equilibrio? Esto lo Sí. paso para allá multiplicando, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, X de equilibrio por X de equilibrio es X al cuadrado. Acá lo tienen. Un X Sí. al cuadrado, ¿sí? Donde en este caso A es 1. Distribuyo, cuando yo pasé esto multiplicando, cuando pasé esto multiplicando para este lado, distribuyo la constante de basicidad y me va a quedar Sí. 0,1 por la constante de basicidad menos KB por X. Todo lo que está en este lado lo paso hacia la derecha y lo igualo a 0. Se iguala esta ecuación a 0 y nos va a quedar una ecuación de esta forma, donde va a tener 1 sobre X al cuadrado más un término que va a ser, a ver, déjenme ver, K sub B por X, más un término independiente que es el C, que no es otra cosa que K sub B por 0,1. ¿Sí? Es simplemente despejar esto. Pregunta, ¿alguien calculó el K sub B ese? Porque a mí ese K sub B me está dando 2,32 por 10 a la menos 11. A ver, ya te digo, espera que con la calculadora. Porque no me está dando el valor de la concentración de oxidrilos. A mí me está dando 4,82 por 10 a la menos 6. No sé, a mí me dio eso. Y las chequeé las cuentas. Así que si querés No, después y por ahí le reviso y erré en te el KB, contesto pero... por mail, pero a ver, acá tengo la... A ver, ya te digo, 1 exponente menos 14. Porque sería el KW dividido el K sub A que figura ahí. 2,32 por 10 a la menos 11 me da el K sub B a mí. Y a mí me da eso. Y Bien. eso sería la ordenada, digamos, el término cuadrático, la constante es 1, más el término de orden 1, eso sería por 2,32 por 10 a la menos 11, menos 2,32 por 10 a la menos 12, que daría el término independiente. A ver... Ah, ya está, ya encontré el error. No, ya lo encontré. Bien. Menos 12. Bueno, sigamos entonces. Si hacen las cuentas, hacen menos el logaritmo de la concentración de protones, le va a dar que el pH es de 8,18, ¿sí? O sea, nos da pH básico, que era lo que nosotros habíamos previsto.
Y con eso, no sé cuánto, quedan 7 minutos. ¿Quieren que sigamos o partimos ahora y continuamos con el otro ejercicio en 15 más o menos? ¿Qué prefieren? Listo. Da eso, da 1,52 por 10 a la menos 6. Ya está bien. Bien. Y el pH, ustedes saben cómo, sabiendo la concentración de oxidrilos, lo único que saben cómo calcular la concentración de protones, ¿no? ¿Eso saben? No, profe. Por las dudas. Ustedes saben, a ver si lo tengo si mis minas me hicieran caso, esperen, a ver. Yo puedo hacer el pKW menos el pOH y tengo el pH. Eso es una manera, y la otra es diciendo que KW, que es la constante del agua, es igual a la concentración de protones por la concentración de oxidrilos. Entonces, sabiendo la concentración de oxidrilos, hacen KW dividido la concentración de oxidrilos, y eso automáticamente les da la concentración de protones. Si fuera para atrás la filmina, se lo podría, creo que estaba en una parte escrito, pero esa es la manera de hacerlo, ¿sí? Lo pueden hacer con pH y pOH, pero si lo quieren más directo, lo hacen de esa manera, utilizando la autoprotólisis. Perdón, profe, concentración de oxidrilos sobre concentración de qué, perdón. Tenés KW, no puedo escribir acá, tenés que KW, a ver, esperen un segundito a ver si está acá. Acá está. KW, fíjate, es el producto de la concentración de protones por la concentración de oxidrilos. Yo en este ejercicio obtuve la concentración de oxidrilos, entonces lo único que tengo que hacer es despejar. Es hacer KW dividido la concentración de oxidrilos y automáticamente me da la concentración de protones. ¿Sí? Y con ese valor de protones, lo que hago es menos logaritmo de la concentración. En todos los casos lo tienen que hacer, a ver si somos enfáticos y nos ponemos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Papel y lápiz, ¿está bien? Tienen la resolución de Estefanía, pero primero se ponen, lo resuelven. Si tienen una duda, van y miran la resolución de Estefanía, ¿sí? Obligatorio hacerlo, si no, no se aprende. Acá está la bruja. No, obvio, profe. A todos nos costó al principio entender estas cosas y todos nos peleamos con los ejercicios. Para mí la clave de resolver estos ejercicios es saber plantearse estas tablitas de cuánto tenía inicialmente y después en el equilibrio cuánto voy a tener, ¿sí? Porque de esto surgió todo lo demás. Si no me doy cuenta de esto, medio que están en la nebulosa. Otra manera para resolverlos, no los quiero perturbar con muchas cosas, algunos de ustedes quizás sepan hacer balance de masa y balance de carga, eso es otra manera de resolución, pero tengo entendido que ustedes venían utilizando esta manera, así que no les quise cambiar la forma. Esto funciona siempre, es suponer que inicialmente lo tengo todo de una determinada forma, es una especie, la tengo inicialmente de esta manera, es decir, inicialmente todo está como nitrito, y me olvido de las otras especies presentes, y me fijo a dónde va a arribar el equilibrio. Para lo cual es muy importante ver las relaciones estequiométricas que hay entre nitrito y su producto, ¿sí? Si, por ejemplo, acá hubiera un 2, por ejemplo, si por cada uno de se me generan 2, entonces acá cambiaría la situación, ¿sí? Por suerte en este tipo de ejercicios la relación es 1 a 1, así que me olvido de eso, ¿ok? Si, por ejemplo, yo necesitara 2 de nitrito para generar uno de estos, entonces tendría 0,1 menos 2 de lo que tengo de este. Sepan eso, pero en el caso de los problemas de ácido-base, normalmente, creo que siempre, la relación es de 1 a 1, entonces por ese lado no me tengo que preocupar, pero sí darme cuenta de que en el equilibrio voy a tener una determinada cantidad de ácido nítrico, y a lo que tenía inicialmente de nitrito, le tengo que restar lo que se transformó en ácido nitroso. ¿Ok? Pregunta. ¿En qué, por ejemplo, en la expresión que tengo de KB, si yo tengo un valor de concentración, si es muy bajo lo que me da, ¿puedo llegar a obviar, por ejemplo, en el denominador donde tengo la diferencia, puedo llegar a obviar ese valor de concentración y hacer directamente, calcular una raíz?
Sí, hay en algunos libros se hace, pero vos tenés que después corroborar de que estuvo bien despreciar eso. Ok, ¿Sí? Vos no podés despreciar así como así. Imagínate que este valor te diera muy cercano a 0,1, en ese caso el desprecio estaba mal hecho. Vos después no, tenés hay que casos corroborar que... que efectivamente este valor es mucho más chico con respecto a este, para justificar Bien. esa despreciación. Si no, no es válido y te puede dar cualquier cosa.